Muy buenos días a todos. A continuación, el grupo de estudiantes conformado por Valeria Bernal, Andrés Felipe Romero Telles, Sebastián Salamanca y Sebastián Angulo les expondrá el tema Arquitectura sin barreras. En la clase Sistemas de Seguridad, Facultad de Arquitectura, Universidad de América. El día de hoy abordaremos el tema de arquitectura sin barreras, en donde analizaremos qué es y cuál es la importancia del diseño universal, ya que al aplicar diversos parámetros podemos mejorar la calidad de vida de las personas al sentirse partícipes de su entorno en un espacio público, sin importar la edad o las condiciones físicas que se encuentren. Es allí cuando empezamos a implementar la verdadera arquitectura. Para comenzar, aclararemos que el diseño universal es entendido como productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas, sin necesidad de adaptarse ni de un diseño especializado, lo que quiere decir que como arquitectos se tiene la responsabilidad o finalidad de diseñar para la población en general. Por esto, cabe aclarar el concepto de discapacidad, ya que no es una enfermedad sino una condición de vida común y puede ser de manera permanente o temporal. Ante esto, se resaltan los conceptos de asequible y accesible, ya que el primero se refiere al poder conseguir o alcanzar objetos fácilmente por la persona, al contrario de accesible, el cual se define como el poder acceder fácilmente a espacios cerrados o abiertos con una mejor autonomía. Otro aspecto importante son los tipos de discapacidad que se caracterizan en tres grandes grupos: la motriz, la sensorial y la cognitiva, las cuales se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida, ya sea de manera temporal o permanente, como bien se había descrito. Para entender la importancia de la arquitectura sin barreras, se debe tener en cuenta el porcentaje de población de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo, América Latina y específicamente en Colombia, ya que en los últimos años ha aumentado un 5% la población con discapacidad, debido ya sea a accidentes de tránsito o la longevidad de la población, para lo que en el mundo en los últimos 10 años 1.000 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad. Lo que respecta a Latinoamérica, el 13%, que equivale a 85 millones, presenta algún tipo de esta, y más enfocado hacia Colombia, tan solo el 2% de la población las presenta. Ante esto, solo Medellín se encuentra en el ranking de las 10 ciudades con mejor accesibilidad en toda América Latina, por lo que nos hace entender cuál es la función y finalidad de cada uno de los arquitectos hacia las personas y a quienes construimos. Cuando hablamos de arquitectura sin barreras o el diseño universal, debemos remitirnos a diversas características que nos permiten brindar esa accesibilidad a toda la población, las cuales se relacionan al primero, uso universal, como igualdad de uso para todos; segundo, flexibilidad, en relación a un diseño con alternativas de uso; tercero, es el intuitivo, mediante un diseño fácil de entender que elimine complicaciones para cualquier tipo de usuario; cuarto, el perceptible. Esto quiere decir que tenga en cuenta las habilidades sensoriales, en particular para las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o sensorial. Quinto, la tolerancia para el error. Esto se refiere a que se debe minimizar cualquier factor de riesgo para los usuarios, ya sea en un ambiente abierto o cerrado. El sexto es el poco esfuerzo físico. Esto ya va en relación a que las rampas tengan la debida inclinación, que las zonas sean fácil de transitar y que cada espacio esté pensado para toda la población en general. Y séptimo y último, quiere decir el alcance, manipulación y uso, el cual hace referencia especialmente al mobiliario urbano, ya que existen diferentes tipos de los cuales no se tiene en cuenta la antropometría del cuerpo humano, haciendo muy difícil la accesibilidad de la población en general.
Normativa nacional e internacional de derechos de las personas con discapacidad. Hay 5 momentos muy importantes. El primero ocurre en el año 2000. Se ha hablado sobre los derechos y la dignidad de los PSD, personas con discapacidad, en las Naciones Unidas. Allí se tocaron temas muy importantes como los derechos humanos y las condiciones de igualdad. Todos tenemos derechos sin importar nuestra condición física. En el año 2002 se habló solo sobre la eliminación de las formas de discriminación contra las PSD en Colombia. Se trabajó la Ley 762 en donde se desarrollan conceptos de discriminación, de las cuales son las medidas que se deben tomar para eliminar la discriminación en el acto legislativo, social, educativo y laboral. En el año 2006, en la Convención de las PSD de la ONU, se tocaron temas como accesibilidad, la importancia del movimiento, la libertad de movimiento, el acceso a la vida política y una frase muy importante: los prejuicios de la sociedad contribuyen en sí mismos a una discapacidad. Nosotros mismos con nuestros diseños tenemos la responsabilidad de que exista una discriminación. En el año 2009 se desarrolló la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, como la Ley 1346, en donde se tocaron medidas de accesibilidad, la importancia de la movilidad personal, el acceso a la educación e importancia de la salud. Un tema importante en esta convención es que las personas con discapacidad puedan aportarle a la sociedad. Por último, en el año 2013, la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, que se traduce como la Ley 1618, se desarrollaron temas de acceso y accesibilidad, la importancia del transporte, de cómo llegar a impartir un mejor servicio a la sociedad, el uso de la tecnología en nuestra era para que exista una mejor comunicación con las personas con discapacidad, y asimismo nació la Ley NTC 6047, en donde se pueden encontrar las diferentes medidas básicas en cuanto al espacio público. Esto quiere decir que no solo es un hecho definitivo, sino que es un camino hacia lo que debería ser el ideal en Colombia. Para que exista un diseño universal en la arquitectura es porque conocemos y aplicamos 4 principios. 1. La normativa nacional e internacional. 2. Tipos de discapacidad y las etapas de la vida. 3. ¿Cuáles son los materiales y texturas adecuadas? 4. Los 7 principios sobre la arquitectura universal. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar de que existe la arquitectura universal y no tener ningún tipo de inconvenientes al momento de diseñar rampas, andenes o tener desconocimiento sobre las baldosas podotáctiles, de para qué o cómo se usan las señaléticas, de qué tipo de mobiliario podemos usar y cuáles son las medidas básicas de los baños públicos. Teniendo en cuenta que hay un desconocimiento parcial o total en estos 6 aspectos, vamos a especificar cada uno de estos tipos de herramientas arquitectónicas que puedan llegar a convertir un proyecto en proyectos universales. Se debe aplicar cada una de las normativas del país en que nos encontremos, además de los buenos referentes internacionales, ya que hay países donde no se ha analizado el diseño universal, y hablaremos específicamente de Colombia y referentes internacionales que han aportado a este tema. Número 1. Rampas. Se debe tener en cuenta las dimensiones y tipologías de las sillas de ruedas, además del radio de giro de las mismas. Otro aspecto a tener en cuenta es la pendiente de las rampas. El ideal debe ser del 6%, independientemente de la longitud de la rampa. El descanso debe estar cada 6 metros, con un ancho de 1.20 metros, y si es de doble circulación, el ancho debe ser de 1.80 metros. ¿Cómo sacar el porcentaje de inclinación? Se debe dividir la altura de la rampa por la longitud del recorrido, y esto multiplicarlo por 100. El resultado es el porcentaje de inclinación de la rampa. ¿Cómo sacar la longitud? Se debe dividir la altura de la rampa por la pendiente y multiplicarlo por 100. Esto nos dará la longitud del recorrido. A continuación, se muestran unos ejemplos del ideal de una rampa, en donde se tiene en cuenta a las personas con discapacidad, y por otro lado los malos desarrollos de las rampas donde no se tienen en cuenta ni las normas ni las personas con esta discapacidad. Número 2. Andenes, en donde debemos tener en cuenta las medidas y dimensiones de las personas u otros, para generar una circulación adecuada. A continuación, se muestran unos ejemplos de las circulaciones peatonales y sus respectivas medidas a tener en cuenta.
Por otro lado, las dimensiones de estacionamientos vehicular público, junto con las dimensiones según el Manual de Accesibilidad de Colombia, además de la separación del mobiliario urbano, el estacionamiento y la circulación peatonal, que son aspectos importantes en el desarrollo urbano y sus respectivas señalizaciones para mejorar la movilidad de cualquier usuario. En esta imagen podemos observar los elementos que componen el itinerario peatonal accesible y la ubicación de las bandas, los cuales son la calzada, el estacionamiento, el área de estancia, el mobiliario y el itinerario peatonal. El tercer aspecto son las baldosas podotáctiles, las cuales son una señalización que se siente al caminar sobre ella. Prácticamente se utilizan para advertir de un posible peligro o ya sea guiar por el camino correcto a personas con discapacidad visual. Sobre esta existen dos tipos. La primera es la baldosa de prevención, la cual indica el comienzo y fin, la presencia de rampas o escaleras y paradas de transporte público. La segunda son las baldosas guía, las cuales indican la dirección del recorrido. En cuanto al direccionamiento, existe una guía simple con un giro de 45 grados, existe el giro en 90 grados y la guía doble, como se puede observar en las imágenes. En los ejemplos podemos observar la presencia de escaleras y texturas guiadas en los muros para cualquier tipo de población. Como cuarto aspecto está la señalética, que se entiende como aquella que ayuda a identificar, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos en un entorno definido en donde se encuentra. Ante esto se tiene en cuenta el uso de iconos, el color, tamaño de la letra y la lectura de braille. A continuación se observarán algunos ejemplos en donde se pueden encontrar estas. Mobiliario, diseño y ubicación pensado en uso masivo por cada una de las personas de interrumpir la circulación, accesibilidad, confortable, intuitivo y autónomo. La publicidad se puede colocar sin interrumpir el paso y generar un riesgo inminente, ubicándola siempre en los bordes del alumbrado público. Tener en cuenta la antropometría del ser humano. Como último aspecto encontramos los baños, en donde observamos tres tipologías que se pueden establecer y de igual forma las medidas dispuestas para la población con discapacidad. De igual forma, la importancia de la señalética, como lo es el braille en los diferentes espacios, como lo son los baños, para una debida señalización y correcto funcionamiento. Para recordar, el diseño universal son entornos aptos para el uso del mayor número de personas, teniendo en cuenta la normativa, tipos de discapacidad, etapas de la vida, materiales y texturas y las 7 reglas. En la normativa podemos resaltar los derechos y la dignidad de las Naciones Unidas en el año 2000. En Colombia, la Ley 762 del 2002, la Ley 1346 del 2009, la Ley 1618 del 2013, el Manual de Accesibilidad, la NTC 6047 y el Manual para los Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de Madrid. En los tipos de discapacidad de etapas de la vida, tenemos que tener en cuenta la motriz, sensorial y cognitiva, los materiales y texturas, el color, la forma y los materiales antideslizantes. En las 7 reglas resaltan el uso de universal, la flexibilidad, el intuitivo, perceptible, tolerancia al error, poco esfuerzo físico y el alcance y uso y manipulación. Estas 4 características teniendo en cuenta el diseño y la ubicación de nuestros proyectos, acompañadas del uso de rampas, andenes, baldosas, señalizaciones, mobiliario y baños.
desarrollando así espacios y lugares confortables, accesibles y autónomos. Desarrollando de esta manera un buen trabajo de arquitectura. En la mayoría de los casos las personas discapacitadas necesitan de otras para poder movilizarse por sí solas, pero es de esta manera como nosotros como futuros arquitectos debemos facilitar y mejorar las condiciones de estas personas, otorgándole un uso de razón a la arquitectura y nuestros diseños, dándonos cuenta del buen uso y la razón que tomamos en nuestras decisiones arquitectónicas. La correcta accesibilidad urbana facilita la movilidad y el flujo autónomo de todas las personas. Hoy proyectamos el espacio urbano accesible. En estos espacios públicos se desarrolla el encuentro social y el desplazamiento de todas las personas. Si lo pensamos de forma accesible, permite equiparar oportunidades y facilitar el desarrollo de actividades cotidianas en condiciones de igualdad y seguridad. La cadena de accesibilidad permite a las personas inválidas transitar entre su vivienda, el transporte público y sus lugares de manera autónoma e independiente. La acera está diseñada para el flujo peatonal. En la misma deben diferenciarse dos sectores, uno de circulación y otro para mobiliario urbano. Elementos de señalización y árboles. Las baldosas deben ser estables tanto en seco como mojado y deben asegurar desplazamientos continuos y seguros para todos y todas. Las personas con visión parcial o nula utilizan dos tipos de pavimento, táctil y táctil más color. Estos últimos se utilizan para advertirle de peligros y que las personas con visión reducida se direccionen y mejoren su funcionamiento sensorial. Es necesario en todos los estacionamientos públicos disponer de lugares que sean asequibles, ubicados lo más cerca de accesos y circulaciones peatonales, conformando circuitos de circulación libre y segura. En caso de ser subterráneos o en distintos niveles, deberán existir ascensores con medidas de llegada accesible. Las dimensiones mínimas 4 por 6,50, incluyendo 1.10 a 1.5 metros de ancho de descenso y circulación. En el diseño de cruces peatonales, es recomendable el rebaje de esquinas coincida con la ubicación y en ancho con la senda peatonal en el inicio del final del rebaje. Se debe colocar pavimento táctil como advertencia de cambio de nivel en los puentes peatonales. Se utiliza la sustitución específica como el cruce de avenida, autopistas, rutas, espejos de agua. Son usados no solamente para el cruce de personas con movilidad reducida, sino también para personas mayores con coches, bicicletas, etc. Los anchos mínimos recomendables son 1,50 a 2 metros y una pendiente entre 4 y 8%. En zonas de esparcimiento, parques y plazas se debe tener en cuenta todos los conceptos antes mencionados, estacionamientos, cruces regulares y fundamentalmente garantizar circuitos accesibles para poder recorrerlos en su totalidad, diferenciando zonas descendentes y suelos firmes para descanso, colocación de mobiliario, desplazamientos autónomos y seguros. En los sectores de juego es importante garantizar la integración y el uso para todos los niños, asegurar superficies de piso firme, antideslizante y un buen drenaje de autonomía y seguridad, potencializando diferentes zonas de juego con contrastes de colores, mapas, texturas táctiles, digitación aromática, elementos con sonido, potenciando los sentidos y permitiendo percibir el medio y la ubicación de niños ciegos o con baja visión y la integración de todos los usuarios. Todas estas herramientas y conceptos, si los incorporamos desde la concepción misma del proyecto, garantizamos un diseño para todos con más accesibilidad. Muchas gracias.